Vamos a coincidir que el escenario político y todas las noticias que se generan en torno a este nos tienen absolutamente a todos atentos, pero en un nivel especulando mucho. Por ejemplo, lo último que circuló en las últimas horas es este poder amplio y suficiente que habría otorgado el expresidente Evo Morales a dos de sus abogados para que estos puedan, en un punto, habilitarlo, ya sea como candidato a diputado uninominal, plurinominal o candidato a primer senador por Cochabamba. A partir de ahí empezaron a surgir los trascendidos de que puede, no puede, es, no es, tiene sentencia, no tiene sentencia, pero está acusado de sedición. ¿Cómo es el caso? Está el doctor Quino con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Estimado Ángel, buenas noches, agradecido por la invitación. Un cordial saludo también a la audiencia de Claro Oscuro en RTP. Agradecido con usted. Mire, en esa época de a la cita y el doctor Quino ha traído un texto que nos va a ayudar a revelar varias de las preguntas que tenemos para él. ¿Puede ser candidato Evo Morales? En las actuales circunstancias electorales, Ángel, la decisión final la va a tener el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, hay que analizar las causales de habilitación de requisitos. Actualmente él ha anunciado, por lo menos por el poder que se conoce, que va o desea, ¿no?, participar en el proceso eleccionario en relación a una candidatura a diputado o senador. El 3 de febrero, cuando presenten las alianzas y partidos políticos su documentación, es el Tribunal Supremo Electoral que va a definir si cumplen o no cumplen los requisitos. Tras esa resolución, recién tiene la condición de candidato. Hasta mientras son solamente aspirantes, postulándose a una candidatura. ¿Qué dice la norma? El 149 de la Constitución. Para asambleístas, tanto diputados como senadores, 2 años antes de residencia en el país, para candidatear o habilitarse a una candidatura al cargo. Y existe un precedente importante, Ángel, el año 2014. El Tribunal Supremo Electoral emite una resolución una circular más bien, la 071 quebrado 2014, donde define la situación muy específica para 3 ex legisladores, en el caso de Cochabamba con la exdiputada Delgado, para Montero el exdiputado Tupa, en el caso de Sucre con el ex senador Maldonado, ¿no? Y existe un precedente constitucional inclusive que fue hacia el propio Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional, en el caso de Naciones Unidas, que le dieron la razón a Rebeca Delgado, indicando que se vulneraron sus derechos civiles y políticos, porque ese Tribunal Supremo Electoral definió qué es residencia permanente y qué es residencia habitual. En el caso de ella, que era legisladora por Cochabamba, sesionaba en La Paz, porque está en la Asamblea en La Paz, pero el tribunal definió que no podía, porque no tenía residencia permanente, sí residencia habitual. Entonces, la propia jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos le dio la razón a la exdiputada Delgado y definió que se vulneraron sus derechos constitucionales al definir qué es residencia habitual y qué es residencia permanente. ¿Qué ocurría en el caso del expresidente Morales? Él de momento no tiene una residencia actualmente permanente ni habitual en el país, porque además es un solicitante de refugio, ¿no? Sin embargo, él tiene todos los derechos constitucionales, porque así también lo establece la Convención del Refugiado, que puede solicitar y postular a un cargo. Allí interpretará el Tribunal Supremo Electoral si lo habilita o no lo habilita. ¿Cuánto tiempo tengo que estar fuera del país para que se determine que yo no tengo una residencia ni habitual ni permanente en Bolivia? Esa es la atribución del Tribunal Supremo Electoral. No está en la norma. No está en la norma, solamente nos habla de 2 años de residencia. Y este ficticio jurídico de permanente o habitual y ha sido declarado en materia de derechos humanos, en materia internacional, inconstitucional. Si yo soy Evo Morales y usted es mi abogado, usted podría decir, el señor Morales, en los últimos 2 años ha estado 1 año y 7 meses viviendo de manera permanente y solamente hace 3 meses está fuera del país. Así puede ser la interpretación. Además, Ángel, no solamente la situación del expresidente Morales, el actual binomio del propio movimiento al socialismo, en el caso del exministro de Economía, sí, él también ha sido un solicitante de asilo, ¿no? Y tampoco ha tenido una residencia habitual en el último tiempo, por eso retornó hace un par de días, ¿no? Entonces, ¿qué va a interpretar el Tribunal Supremo Electoral si estuvo, y en el caso de los presidentes son 5 años antes? Ahora, doctor, qué complicado para el Tribunal Supremo Electoral, porque dependiendo de lo que diga, se podría realmente especular en relación a la cercanía o no, por ejemplo, que tiene hoy, o que se podría entender que tiene el señor Romero con la presidenta Áñez, que ahora es candidata. O sea, realmente la situación es
por decirlo menos, incómoda. Esa es la naturaleza y la razón, y lo decíamos aquí, Ángel, hace un par de programas. Esa es la razón de un órgano de poder. Es un órgano funcional del poder que tiene toda la atribución de definir a quién habilita y a quién no habilita, porque es su competencia. ¿Qué va a ocurrir en el caso de la actual presidenta en transición? De confirmarse su anuncio el próximo 3 de febrero. El Tribunal Supremo Electoral, en el caso del expresidente como asambleísta, interpretará el 149 de la Constitución. En el caso de la presidenta, interpretará el 238.3 de la Constitución, concordante con el 168, y dirá si ella puede candidatear sin renunciar al cargo, claro, y además si ella tiene un cargo electivo para presidenta. Ajá. Ahora, estoy pensando mientras me responde, y Tuto Quiroga prácticamente ha vivido en Venezuela los últimos años. ¿Tiene residencia habitual o permanente en Bolivia? Ese es el ficticio jurídico en el cual va a definir el Tribunal Supremo Electoral, pero además, una vez que el tribunal falle, va a ser con una resolución de sala plena, puede ser objeto de impugnación los demás frentes políticos o el propio afectado. Impugna, pero el Tribunal Supremo Electoral, por razón de más allá de los argumentos, seguramente se va a ratificar en su resolución. Pero ahí se apertura la vía constitucional y va a ser nuevamente el Tribunal Constitucional Plurinacional que preserve el espíritu de la Constitución y nos diga qué es lo que corresponde. Si bien el Tribunal Supremo Electoral puede interpretar de una forma, en el fondo va a ser el Tribunal Constitucional Plurinacional que dirá este es el espíritu de la norma y no deben alejarse de él. Al ser el fallo vinculante, es probable que genere un revuelo político en materia electoral con la habilitación de candidaturas para este particular proceso de las elecciones generales. Doctor, vamos a ir a otros tecnicismos y a otros aspectos de la situación que tiene el expresidente Evo Morales para su candidatura. No, se sabe que una persona no puede tener algún proceso ejecutoriado con una sentencia. Si tienes un proceso que ha tenido una sentencia, no puede ser candidato, esto lo sabemos. Evo Morales podría tener 40 juicios, ninguno ejecutoriado, por lo tanto se puede habilitar. Hasta ahí creo que entiendo la norma. ¿Qué pasa si eres acusado de sedición? ¿También estás dentro de este grupo o cambia la figura? No, es prácticamente los delitos de orden público, ¿no? Como el caso de sedición, terrorismo, financiamiento al terrorismo, son delitos ordinarios, ¿no? Entonces se han activado ninguna figura en absoluto, además ningún fuero, además de privilegio. Inclusive, si se lograra habilitar y lograse ganar, ¿no? Cuando el Tribunal Supremo Electoral proclama resultados, tiene 15 días para que se le entregue su credencial, si no tampoco está habilitado, ¿no? Asumiría probablemente un suplente. ¿Por qué esta especulación? ¿Por qué esta disyuntiva? Porque actualmente se tiene un mandato, ¿no? Se ha expedido un mandamiento de aprehensión en contra de él por un delito ordinario. Y inclusive un ciudadano común y corriente, o la policía o el Ministerio Público pueden ejecutar ese mandamiento. En el caso del si fuera o no asambleísta, tampoco tiene un régimen de inmunidad. La Constitución no permite un régimen de inmunidad para asambleístas. En el caso de los ejecutoriados, Ángel es un gran ejemplo, lo que ocurre con el exprefecto de Cochabamba que llegó hace un par de días. Él tiene una sentencia condenatoria, pero no ejecutoriada. ¿No? Entonces, ahí está la diferencia, porque inclusive puede intentar postularse. ¿Qué va a ocurrir con el Tribunal Supremo Electoral en el caso de que quiera postularse a una elección subnacional? Interpretará si tuvo residencia anterior, ¿no? En el caso del expresidente cívico de Santa Cruz, ¿no? Que también volvió de Brasil. De igual forma, si se quiere habilitar algún tipo de candidatura, es el Tribunal Supremo Electoral, en el caso del departamental, por una elección subnacional, que definirá si corresponde o no habilitarlo cuando no ha residido con anterioridad la cantidad de años necesarios para una elección subnacional. Entonces, nótese ahora el rol fundamental de un órgano electoral, lo que quizás no se advertía hace un par de semanas, es un poder del Estado, y ellos van a definir quiénes o no participan de la carrera electoral, que además van a ser ellos los que reconstruyan el poder político en el país. Ahora, voy a seguir especulando porque usted me ayuda mucho a entender. Vamos a imaginar que de los 40 procesos que están iniciados contra el expresidente Morales, pasa la elección, es elegido senador o diputado y nada, después de que o antes de que le entreguen la credencial, logran tomarlo preso porque tiene una orden de aprehensión. ¿Jura? ¿No jura? Porque está seguramente con detención preventiva. ¿Cómo es esta figura? El objeto
de un mandamiento de aprehensión es conducir al incausado, al procesado, ante la autoridad. En el caso de este, Ministerio Público. Sí. Allí se le tomará la declaración. Si el fiscal dispone los suficientes elementos, no, primero lo aprende. Ajá. Lo aprende y recién lo llevan a cautelar. Y en la cautelar el juez definirá si se investiga el proceso en libertad o con detención. Vamos a imaginar que sea con detención. ¿No puede jurar? No. En ese momento no tiene una figura ejecutoriada, pero sí está en un proceso privado de libertad. Exacto, va a estar privado de libertad, no va a poder ejercer el cargo. No va a poder ejercer el cargo, se va a impedir cumplir sus funciones. Quizás el juez cautelar, especulando a Ángel, ni siquiera le dé salida laboral. ¿No? Entonces no va a haber las funciones que él pueda cumplir. Entonces, ante ello, van a tener que habilitar o no su suplencia. Pero creo yo que ya más allá del elemento normativo, que es lo que corresponde al análisis, es esta quizás una figura electoral, ¿no? Que quizás el expresidente como un símbolo, como un hombre, porque ya tiene un poder dante, puede habilitarlo aquí en Bolivia, entonces puede hacer ese el fondo de este proceso electoral. Sin embargo, Ángel, hay que decirlo, en el caso de las dos circunstancias, tanto la presidenta Áñez, la presidenta Transición, tiene todo el derecho de participar. Sí. Al igual que el expresidente Morales, él tiene todo el derecho de participar. La situación procesal del expresidente Morales se la va a definir una vez que ingresa a territorio boliviano, a pesar ya que todavía se están nuevamente reiterando las solicitudes de notificaciones azules en el caso de la Fiscalía vía Interpol. Pero ese es otro tema. En el caso electoral van a ser las autoridades. Primero el Tribunal Supremo Electoral, con probabilidad Tribunal Constitucional Plurinacional, pero sin duda hay un proceso abierto que puede ser ejecutoriado. Doctor Quino, el ministro de Gobierno ha anunciado que van a apelar y van a hacer todos los recursos legales que tienen en sus manos para observar este poder que se le ha otorgado a dos abogados por parte del señor Morales. ¿Cuáles podrían ser los argumentos? No se le puede restringir ningún derecho a cualquier ciudadano boliviano o de otro estado que pida un estado de refugiado bajo ninguna causal. No se le pueden restringir derechos, ¿no? Entonces, él ha solicitado, en el caso de la Argentina, ¿no?, a esa provincia, ha solicitado vía consulado, se le genere un poder, ¿no? Está en el marco legal. Lo expide, hay aquí un apoderado que va a hacer realizar sus trámites por allí. Causales, bajo ninguna circunstancia formal podrían hacerlo, a no ser que se presente ese documento para otro fin, ¿no? En el caso del apoderado. Pero no se le puede restringir a ningún asilado, a ningún refugiado, otros derechos. Solamente ellos han pedido esa condición de asilo, inclusive tienen convenciones internacionales que los protegen, no se le puede vulnerar esos derechos, ¿no? Sin embargo, también las autoridades políticas, en el caso del Ministerio de Gobierno u otros, pueden objetar vía Cancillería la naturaleza jurídica de la otorgación de ese poder. Bien. Entonces, en este punto, lo que deseo recapitular con usted, doctor Quino, es que cualquier habilitación o inhabilitación de candidaturas, cualquier interpretación de la norma está en absolutamente tuición y control del Tribunal Supremo Electoral. No, aquí no entra el Tribunal Constitucional Plurinacional, no se le puede consultar nada a la Asamblea Legislativa, solamente es el Tribunal Supremo Electoral. En primera instancia, el Tribunal Supremo Electoral. Impugnan, el propio Tribunal Supremo Electoral lo resuelve. Entienden que se vulneró sus derechos, seguramente activarán la vía constitucional por la acción que así consideren para recurrir a la justicia constitucional en el caso que consideren que se vulneraron derechos. Cuando pasó lo del 21F y vino esta interpretación para de todas maneras habilitar al binomio Evo Álvaro, ¿por qué terminamos en el Tribunal Constitucional y por qué no lo pudo resolver el Tribunal Supremo Electoral, al que luego por meses les han pedido la renuncia, que deberían pronunciarse, hasta el último día prácticamente decían cuándo se van a pronunciar en relación al 21F? Sí. ¿Por qué hubo ese encuentro de tuiciones, digamos, de ambos órganos? Primero, porque la sentencia 084, que era 2017, que permitió la reelección, el Tribunal Constitucional interpretó lo que ellos entendieron por un derecho humano a elegirse, en ese caso reelegirse en el caso de la Constitución. Sí. Años después,
ese fallo, Ángel, hoy día, en la tarde, los ex magistrados de ese Tribunal Constitucional ya fueron citados por un proceso penal por resoluciones contrarias a la ley y la Constitución. Hay una vía ordinaria en el caso del Ministerio Público que los está investigando por ese fallo. Actualmente hay una sentencia del actual Tribunal Constitucional, la 032-2019, que también dice lo mismo, que dice, en el caso de los asambleístas o cualquier servidor público que opte un cargo electivo, debe renunciar en el cargo, excepto presidente y vicepresidente. La excepción de la Constitución es solamente al presidente y al vicepresidente. Pero ¿qué dijo ese Tribunal Constitucional Plurinacional? Aplíquenle a todos, concejales, gobernadores, asambleístas, diputados. ¿Y esto es sobreponerse a una...? Es atentar contra el espíritu de la Constitución Política del Estado. Y por eso, Ángel, mucho ojo con lo que vaya a hacer el Tribunal Constitucional en estos días. Independientemente de la decisión del Tribunal Supremo Electoral, se puede acudir a la vía constitucional y es el propio Tribunal Constitucional, con este precedente en el que hoy día están declarando ex magistrados del Tribunal por un fallo atentatorio de la Constitución, pueden ser objeto de un proceso penal posteriormente. Doctor Guino, gracias. Siempre es agradable hablar con usted. Las dos veces que nos hemos encontrado, verdaderamente he aprendido mucho y estoy seguro que la población también ha podido aclarar muchas de sus dudas. Usted es muy didáctico para explicarse. Lo felicito mucho. Muchas gracias, Ángel. Agradecido por la invitación. Hasta cualquier otro momento. Muchísimas gracias. ¿Eso es abogado constitucionalista? Sí, seminaria. Hágame un favor. No nos dé el sofocón de presentarse como candidato, porque tiene colegas que ahora están anunciando que por ahí son candidatos, cuando son un aporte valiosísimo en la parte académica y en la parte de información. En absoluto, Ángel. La academia nos obliga a aportar desde donde estemos al estudio del derecho constitucional. Gracias. Ha estado con nosotros el doctor Israel Quino, abogado constitucionalista. Vámonos a un corte. Enseguida volvemos con mucho más de Claroscuro. Esperemos. Claroscuro.